Nada Más presenta Estigmas de la Historia con Mikel Navarro y la colaboración especial de don José Luis Caldero. Estigmas de la Historia. La historia desde otro punto de vista. Operiert auf Geleitzug an den U32 Fühlunggarten. Ab 18 Uhr ist Zusammentreffen zu erwarten. Ende. Auf den Fuß aber raus, damit ihr Platz wird. Über 30 Dampfer. Bertolt darf jetzt nicht angreifen. Fühlung halten, bis die anderen Boote rangeführt sind. Für mich gibt's nichts Schöneres als ein U-Boot. Und Segelschiffe. Es gibt keine schöneren Linien als die von Segelschiffen. Bin früher auf einer Dreimastbahn gefahren. Wunderbares Schiff. Laderäume so groß wie eine Kirche. Da schafft man's weg, was? Blöde Sau. Buenas tardes, soy Mikel Navarro y os doy la bienvenida a Estigmas de la Historia. En este nuevo programa disfrutaremos de la compañía del profesor Cardero con un tema poco conocido e insólito. Sin duda, un apasionante contenido el de este podcast de hoy, que hemos titulado, atención, Submarinos alemanes en las costas gallegas. Con este emocionante contenido, que nos espera ya de manera inquietante, pasamos a saludar a nuestro maestro, don José Luis. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, Mikel. Oye, un saludo muy cordial también a todos nuestros oyentes que son fieles a nosotros, ya lo vemos, ¿no? Con este tema tan interesante de la historia. Es una historia poco conocida de la Segunda Guerra Mundial que llegó a nuestras costas, ¿no? Por supuesto, saludamos a todos los oyentes que siguen fieles al programa y que tantas buenas palabras han dicho estas semanas, he podido leer en diferentes medios, en diferentes foros y demás, y la verdad que, bueno, es poco, ¿no?, las palabras de agradecimiento hacia ellos, y se está viendo reflejado en iTunes, en Apple, con posiciones dentro de la temática histórica, con unas posiciones muy destacadas que hay que halagar a todos los oyentes y darles, desde luego, las gracias.
En cuanto al tema que hoy nos ocupa, la verdad que poco se sabe, ¿no?, de este enjambre de espionaje y estrategia que supuso Galicia en la Segunda Guerra Mundial. Y como buen gallego que eres, sin duda, en tu infancia te sorprendería, ¿no?, esos extraños movimientos y vestigios alemanes en las costas de tu tierra. ¿Cómo seguiste con tu inquietud aventurera de juventud estos extraños restos, ¿no?, de un pasado tan cercano e importante como fue la guerra a través de los submarinos? Pues mira, yo residía cuando tenía entre los 14 y los 16 años, por razones familiares, tuve que ir a vivir a La Coruña, en donde acabé mi bachillerato. Es decir, que yo estaba ya en una edad en donde estas inquietudes pues se desarrollaban bastante bien en mí, ¿no? Siempre tuve muchísimo interés por estas cosas. Y yo recuerdo que muy cerca de la calle en donde yo vivía en La Coruña, en aquellos años 60, mediados de los 70, que por supuesto no tenía ni la cuarta parte de las edificaciones que hoy están o existen por allí, se podía ver, desde mi casa se podía ver una gran extensión del océano Atlántico. Y una de las cosas que más me llamó la atención, probablemente una de las primeras cosas que me llamó la atención en este sentido, fueron unos grandes camiones alemanes que existían bastante cerca de mi casa, pues como a unos 200, 300 metros escasos de mi casa, en lo que en La Coruña se conoce todavía hoy como el Parque de Santa Margarita. Había como, yo creo recordar, unos 3 o 4 camiones, no recuerdo exactamente el número, pero sé que eran unos camiones muy grandes, que estaban llenos de equipo electrónico, ¿no? Llenos con emisoras, con instrumentos de medida, con alternadores, y de todos ellos salían unos gruesos cables que iban a terminar en una gran antena metálica que estaba en la parte más alta del monte Santa Margarita. Como se podría indicar, una elevación del terreno que existe todavía hoy. Hoy es un parque en La Coruña, un parque muy conocido, y ahí estaba la antena, ¿no? Aquello, en los momentos en que yo residía allí, era Radio Nacional de España en La Coruña. Posteriormente se trasladaron las instalaciones a una zona externa, ya en las afueras de la ciudad, yendo hacia Santiago, que se llama Mesón de Benton, donde ya la antigua Radio Nacional se transformó en el centro emisor del noroeste, ya con unas instalaciones mucho más modernas, etcétera. Pero lo que a mí me llamó la atención, siempre, yo los visitaba prácticamente todos los días, porque me llamó muchísimo la atención aquellos grandes camiones que muchos años más tarde, muchos años después, me enteré que había sido un donativo hecho por Hitler a Franco, para que se estableciera allí una especie de puesto de escucha del tráfico de submarinos y del tráfico mercante, del tráfico de barcos en el Atlántico. Desde luego, desde el lugar en el que estaban situados los camiones, desde el lugar en el que estaba colocada la antena y la estación emisora receptora de aquellas instalaciones regaladas por los alemanes del Tercer Reich a Franco, desde allí se podía supervisar prácticamente todo el Atlántico. Y esto fue uno de los primeros contactos que yo tuve con esta historia, ¿no? Con esta historia tan extraordinaria, que acabó mucho más tarde pues con las investigaciones y con los estudios y con los análisis y con las búsquedas de documentación relativas a este no del todo bien conocido, todavía hoy, no del todo bien conocido episodio de la Segunda Guerra Mundial. Así que, bueno, me llama poderosamente la atención. O sea, ¿me quieres decir que estos puestos de escucha donados por Hitler se aprovecharon para que fueran soportes de radio para la escucha, ¿no?, del pueblo en sí, ¿no? Es curiosísimo, ¿no? Sí, bueno, la emisora era una emisora de radio. Vamos, yo no sé exactamente, me imagino que sería una emisora de onda corta, una emisora pues bueno, que participarían en las frecuencias en las que navegaban todas las marinas en aquellos momentos, ¿no? No era una instalación detectora en el sentido que pudiera detectarse la presencia de un barco, de un submarino mediante el radar, puesto que el radar fue un invento muy posterior a esto, de lo que estoy hablando, pero era una emisora a través de la cual se podía detectar el tráfico marítimo de prácticamente de todo el Atlántico. La Coruña, ya lo sabemos, no hace falta más que ver un mapa, una carta náutica, está en una posición privilegiada para poder, desde allí, poder escuchar todo lo que ocurre prácticamente en el Atlántico Norte, ¿no? Pero esto no es todo. Cuando yo me iba a Lugo, que era mi ciudad natal, desde La Coruña, muchas veces pasaba por una carretera
un pequeño empalme de carretera que había a la altura de un pueblo que se llama Abadín, y desde allí me metía por una carretera que ponía dirección Rozas, dirección Lugo, ¿no? En vez de ir por la carretera normal, yo me metía por allí, por esa carretera, y al cabo de unos kilómetros de pasar por allí, nos encontrábamos con unas enormes antenas, metálicas también, unas grandes antenas en número de 3, había 3 antenas que estaban separadas entre sí aproximadamente por 1,5 kilómetros entre ellas, entre cada una de ellas, y esas antenas también habían sido una instalación alemana de escucha y de control durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, que eso es lo que verdaderamente te demuestra que Galicia, por su posición privilegiada como balcón al Atlántico, prácticamente como última avanzada de la península hacia el océano tenebroso, ¿no?, de los antiguos, hacia el océano Atlántico, era un lugar que el Tercer Reich aprovechó en todo lo que pudo para poder poner instalaciones, poner estaciones de escucha, y todas estas instalaciones no solamente se emplearon durante la Segunda Guerra Mundial, sino que quedaron después. Por ejemplo, estas 3 antenas de las que yo te hablo, que son las famosas antenas de Arneiro, que hoy están derribadas, es decir, hoy un desgraciado accidente, golpe de viento, claro, el no mantenimiento de estas instalaciones, pues produce que se corroan los metales, en fin, cualquier golpe de viento las puede lanzar abajo, ¿no? Hoy, desgraciadamente, estos testimonios han desaparecido ya, se han caído el año pasado, hace 2 años aproximadamente, se han caído en un gran vendaval que hubo en Galicia, pero hasta hace 2 años estuvieron allí levantadas las 3 antenas como uno de los últimos testimonios de hasta dónde llegó el poder del Tercer Reich en Europa, ¿no? Es una cosa muy curiosa porque esas antenas emitían una señal que posteriormente, ya pasados los años de la guerra y pasados los años de la posguerra, se utilizó como un sistema de radio faro, de radio localización de los barcos en alta mar. Yo estas emisoras las oí desde el Atlántico Norte, en algunas ocasiones que navegué en un barco, se podían oír desde todo el Atlántico, y sus señales eran tan precisas que los pescadores las podían utilizar para establecer el punto donde colocaban sus redes de profundidad, ¿no? Es decir, para que nos demos una idea de que este sistema, que se llamaba en aquellos momentos en Alemania, se llamaba sistema Sonne, es decir, sistema Sol, era un sistema tan perfecto y tan bien ubicado y tan bien concebido que se continuó utilizando muchos años después, prácticamente hasta la década de los 70, la década de los 80, formaron parte de la Dirección General de Aviación Civil, creo recordar, o de la Marina Mercante, no recuerdo exactamente qué departamento se hacía cargo de ellas, pero fueron unas instalaciones que se continuaron utilizando como radiofaros circulares, y de hecho así están señaladas en todas las cartas náuticas de la época. Es decir, hay un radiofaro que se llama radiofaro circular Consul, que es el sistema de navegación que utilizaron estas antenas de Lugo. Hay otras 2 estaciones como esta, una estaba situada en Noruega y otra estaba situada en Sevilla. Y con la triangulación de estas tres grandes estaciones, que ya te digo, con ellas se cogía prácticamente todo el Atlántico Norte, con esta triangulación se podía fijar exactamente la posición no solamente de los barcos, sino también de los submarinos o incluso en años posteriores de las redes de pesca de los pescadores, ¿no? Esta es otra prueba, otra muestra más que teníamos hasta hace bien poco entre nuestro patrimonio histórico de esa gran guerra mundial que en realidad comprometió, como vemos, en muchos casos, a gentes que incluso ni siquiera sabían de una manera muy clara que existía esa guerra, ¿no? Estamos hablando de que las costas gallegas eran un punto estratégico fundamental en la contienda bélica, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, aparte de todo esto que estamos comentando, es decir, de todos estos sistemas de escucha, de radiolocalización, de radionavegación, que son muy anteriores a los, como es fácil de averiguar, de adivinar, ¿no? Muy anteriores a los GPS y a los sistemas de navegación que existen hoy por satélite. Aparte de todos estos testimonios, resulta que las costas de Galicia estaban situadas, y claro, todavía lo están, como es lógico, no se han movido de ahí, estaban situadas en lo que se llegó a denominar la autopista de la muerte para los submarinos alemanes. Fíjate, con este denominativo tan dramático, se describe una auténtica realidad, porque si nosotros ahora examinamos una carta náutica, como yo tengo ahora mismo delante de mí, la carta náutica 1201 del Servicio Hidrográfico de la Marina Española, en donde yo he ido localizando
analizando y puntuando a lo largo de todos los años de la investigación, de esta investigación, he ido puntuando y localizando la posición de todos los submarinos alemanes de la Segunda Guerra Mundial hundidos en estas aguas. Esto conforma una auténtica autopista de la muerte. Es decir, el origen de esta autopista, como sabemos, eran los 4 grandes puertos de la costa francesa que se levantan como una especie de columna frente a la bahía de Vizcaya o el mar Cantábrico, que son los puertos de Brest, que está situado más al norte, el puerto de Lorient, que está un poco más abajo en la costa sur de Bretaña, el puerto de Saint-Nazaire, que está un poco más abajo de Lorient, y por último el puerto de Burdeos, que está en el estuario del Garona, ¿no? Entonces, estos 4 grandes puertos, Brest, Lorient, Saint-Nazaire y Burdeos, constituían las cabezas de la flota submarina alemana que pretendían dominar desde allí todo el Atlántico. Es decir, desde esos 4 grandes puertos que forman como una especie de arco, si vemos el mapa de la costa francesa y de la costa española, vemos que es como una especie de arco que forman dentro de sí la bahía de Vizcaya, pues desde ahí se iniciara el tráfico de los submarinos alemanes que iban hacia el Atlántico, en las famosas manadas de lobos del almirante de Dönitz, y desde allí tenían que pasar necesariamente, porque era como una especie de camino que no podían evitar tomar, pasaban por muy cerca de la costa española, ¿no? Pero no tanto de la costa cantábrica, sino de la costa gallega, de la costa que está cerca del Cabo Ortegal, o sea, la que se comprende entre el Cabo Ortegal por un lado, el Cabo Vilano por otro y el Cabo Finisterre, ¿no? Es decir, esa especie de codo que forma la costa gallega o de brazo que forma la costa gallega, eso es el lado terrestre, por llamarlo de alguna manera, de esa gran autopista de la muerte que costó tantas vidas de marinos alemanes. ¿Cómo eran estos submarinos? Te pregunto porque tengo aquí delante, me ha llegado una fotografía muy curiosa, en blanco y negro, de un submarino alemán en las costas gallegas. Además impresiona porque se ve su bandera con la esvástica y se ve, bueno, no se ve que sea muy grande, la verdad. Parece ser que de unos 35 metros de eslora, podemos decir. Probablemente sería uno de estos tipos de submarinos más pequeños, probablemente el tipo 23 o el tipo 2, que eran los tipos de submarinos más pequeños de estos U-Boot, dentro de estos U-Boot. ¿Cómo eran estos submarinos, José Luis? Explícanos un poco, o qué tipo de submarinos eran los que se acercaban a estas costas. Bueno, pues fundamentalmente la documentación que yo he conseguido reunir, podemos decir antes de nada que existen 2 libros muy interesantes que yo recomiendo a todos nuestros oyentes. No sé si son fáciles de conseguir, creo que sí. Todavía he visto yo algunos por alguna librería. Uno es de José Antonio Tojo Ramallo, que se llama Lobos acosados, y se subtitula Historia de los submarinos alemanes hundidos frente a las costas de Galicia durante la Segunda Guerra Mundial. Es de La Verde Ediciones, y ahí se detalla, pues como el autor bien dice, la historia de estos submarinos, ¿no? Y después hay otro libro muy interesante también, que es del autor Lino J. Pazos, que se llama Sumergibles, Submarinos y Guerra Submarina en Finisterre, 1914 y 1945. Porque una de las cosas que hay que decir, y conviene que los oyentes lo sepan, es que el tráfico de barcos y de barcos beligerantes en una guerra no se redujo en la Segunda Guerra Mundial, en lo que se refiere a Galicia, sino que ya se extendió también a la Primera Guerra Mundial. Es decir, la famosa flota submarina alemana de la Primera Guerra Mundial, que también desempeñó un papel importantísimo en el teatro de operaciones, tuvo también muchos incidentes y muchos esfuerzos bélicos en la costa de Galicia. Aunque hoy nos vayamos a dedicar fundamentalmente a la guerra submarina en 1945, en la Segunda Guerra Mundial, vamos, en los años de la Segunda Guerra Mundial, no hay que olvidar que esto también se puede trasladar en el tiempo hacia atrás, hacia la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, ¿no? Entonces, respecto a lo que tú me preguntabas, pues bueno, existían distintos tipos de submarinos. Unos que eran más grandes, otros que eran un poquito más pequeños, pero yo creo que el tipo principal del submarino utilizado en la mayor parte de las batallas y las maniobras de las que vamos a hablar, era el submarino tipo 7, el número
números romanos 7C de Canarias, ¿no? El submarino tipo 7C. Era un submarino que bueno, no era excesivamente grande, pero tenía una gran capacidad de maniobra y, desde luego, constituyó prácticamente toda lo que podríamos considerar la mayor parte de la flota submarina alemana, hasta los últimos momentos en que empezaron a salir submarinos un poco más grandes y con otros perfeccionamientos ya pues, mayores, pues, desde el punto de vista náutico, desde el punto de vista de la comodidad de la tripulación, desde el punto de vista de la técnica, eran ya un poquito más desarrollados. Desarrollaron el famoso snorkel, o un dispositivo que les permitía restaurar la atmósfera interna de aire o coger aire para los motores diésel a través del snorkel. Todos estos perfeccionamientos no los tenían los submarinos tipo 7C, que fueron, por decirlo así, el grueso de la flota submarina, de los escuadrones de submarinos alemanes, ¿no? La mayor parte de los submarinos que están hundidos en la costa gallega o en las proximidades de la costa gallega son de este tipo, el tipo 7C. Fueron construidos en toda Alemania, es decir que prácticamente lo que llama la atención cuando uno ve las características de cada una de estas fichas, que yo tengo delante en este libro de José Antonio Tojo Ramallo, vemos el poco tiempo que pasaba entre la botadura del submarino y su hundimiento. Es decir, por ejemplo, tenemos el U-439, que está hundido al oeste de Finisterre, en una posición 43 grados 32 norte, 13 grados 20 oeste, yo lo tengo aquí reflejado en mi mapa, uno de los tantos que hay. Este fue botado el 10 de agosto de 1941 en los astilleros Sisal de Danzig y fue hundido el 4 de mayo de 1943. Es decir, que no consiguió hundir ni un solo barco. Es decir, fijaros lo curioso de este detalle, ¿no? Es decir, que el poco tiempo que transcurrió entre la botadura del submarino U-439 y su hundimiento, en mayo de 1943, el hecho de que no consiguiera hundir ningún barco y el hecho de que fuera hundido precisamente en esta gran autopista de la muerte de la que estamos hablando. Interesante y curioso. El hecho es que, bueno, me llamaba mucho la atención que me comentabas, y esos vestigios, esos restos de submarinos que hay, que todavía se conservan en las costas gallegas. ¿Cómo ha ido a parar muchos de estos restos podemos decir, a casas particulares? Bueno, pues esto, mira, vamos a hablar, por ejemplo, de un caso muy famoso, muy típico, que es el del U-966, que es precisamente un submarino del tipo este que estamos hablando, el tipo 7G, que fue construido en los astilleros de Blohm and Voss de Hamburgo. Fue botado el 14 de enero de 1943 y fue hundido el 10 de noviembre de 1943, es decir, ni siquiera llegó al año de vida, ¿no? Para que nos demos cuenta de la vida, por decirlo de alguna manera, entre comillas, de la vida intensísima y efímera casi, sí. Y casi fugaz, ¿no?, que tenían estos submarinos. Es decir, fue votado en 1941, el 14 de enero, fue comisionado el 4 de marzo de 1943, es decir, que ya se le dio lo que es el rol del barco, la patente para navegar, es decir, que después de la inspección técnica hecha por los inspectores de los astilleros, se le declaró apto para navegar el 4 de marzo de 1943, y el 10 de noviembre siguiente, unos cuantos meses después, fue hundido en la posición de la punta Maeda de la ría de Obarqueiro, que está muy próxima a lo que se llama el Cabo Ortegal, a lo que es el Cabo Ortegal, ¿no?, en la zona de Cariños, Pasante, Santa Marta de Ortigueira y relativamente próximo a Vivero. Cerca de Vivero hay incluso una playa que se llama todavía hoy Playa de los Alemanes, porque allí fueron a parar, claro, una vez después de ser atacados por los aviones Sunderland de la RAF, que eran los responsables de la mayor parte de los hundimientos de estos barcos, una vez atacados por este gran pájaro que se encargaba de machacar a los submarinos que pasaban por esa zona, tuvo que encallar, no le quedó otra solución más que encallar, a no ser que hubiera querido hundirse y perecer con todos sus tripulantes, pero bueno, en este caso prefirieron encallar en la costa de Espasante, en una costa auténticamente peligrosa, llena de naufragios de todo tipo, y en la que existen pues unas olas bastante respetables durante las galernas, y es una zona nada aconsejable para que los barcos traten de fondear, ¿no? Únicamente los pequeños barquitos de pesca de estos puertos de Barqueiro, de Cariño, de Espasante, de Viveiro,
alejados a ese tremendo litoral cantábrico, pues pueden más o menos sobrevivir en esas aguas, y muchos de ellos incluso se hunden. Los periódicos de hoy, de nuestros días, muchas veces nos transmiten estas noticias, ¿no? Barco hundido en Espasante, barco hundido en Viveiro, porque el mar de esa zona es un mar muy serio, es un océano verdaderamente tremendo. Bueno, pues allí fue a parar el 1966 y, lógicamente, una vez que la tripulación se pudo poner en salvo, hay que decir que este submarino pertenecía a la flotilla quinta y posteriormente pasó a la flotilla novena con base en Brest, en Francia, en uno de los puertos que hemos citado anteriormente, desde agosto de 1943, ¿no? No fue capaz de hundir ninguna nave, pero fue a parar, fue a encallar ahí, y por lo que yo sé, por los datos que yo he podido obtener, todavía se puede observar en los días de mucha calma del mar, tiene que estar el mar muy calmado, lo cual es bastante raro en esa zona, todavía se puede ver algún resto de esa nave que fue a parar desde el puerto de Brest, no pudo incorporarse a la famosa batalla del Atlántico y fue a parar a las costas gallegas. Bueno, pues los naturales de esa zona, de Espasante, de Cariño, pues claro, entraron en el barco, una vez que el barco estaba abandonado, y se llevaron pues muchas de las piezas que el barco tenía, ¿no? Por ejemplo, los cronómetros, los relojes de navegación, las cartas náuticas. Claro, en primer lugar, ellos trataron de salvar a la tripulación. La tripulación del U-966 pues fue salvada en parte, aunque también también hubo muertos en la acción de guerra, ¿no? La mayor parte de la tripulación pudo sobrevivir, pero había al menos 4 muertos, 4 cadáveres que fueron enterrados en el cementerio de Oberkeiro, entierro de alemanes muertos, ¿no? Que posteriormente fueron llevados a su país, ¿no? Por sus familiares. Pero es curioso porque este submarino fue hundido por un avión Sunderland, que formaba parte del 228 Escuadrón, pilotado por el subteniente Franklin, que fue testigo desde el aire del rescate de los náufragos por unos pesqueros de la zona, ¿no? Del Virgen de Covadonga, cita aquí el libro del que estamos hablando, que estamos tomando estos datos, el San Francisco y la Concha de Estaca de Bares y el San Pedro de Oberkeiro. Sin embargo, lo curioso es que aparecieron 3 aviones alemanes Junker 88 que trataron de espantar al avión Sunderland, al final pudieron conseguirlo, pero esto nos da otra pista de lo implicado que estaba el gobierno español en la guerra, no ya solo en la guerra submarina, sino en la guerra mundial, a pesar de su aparente neutralidad, ¿no? Es decir, los aviones estos Junker o Junker 88 R2 que aparecieron en el horizonte espantando al avión que estaba tratando de cargarse al submarino, lógicamente no tenían autonomía suficiente para venir desde Francia, tenían que aterrizar en algún puerto, en algún aeropuerto de la zona, ¿no? Pero es curioso porque los marineros y los tripulantes de aquellas poblaciones se hicieron con algunos instrumentos de navegación. Yo he podido ver alguno, por ejemplo, algún reloj de bitácora que tiene grabado en su esfera ese número fatídico U-966 que indica pues la pertenencia a este submarino, ¿no? Es decir, que claro, allí se producían un montón de hechos, el rescate muy arriesgado de los tripulantes del submarino, el submarino que se estaba hundiendo y trataba de encallar en la costa para poder facilitar el salvamento de los náufragos y de los heridos que tenía a bordo, y lógicamente pues una especie de pequeño pillaje benévolo, por decirlo de alguna manera, cobrándose un poco el servicio que hicieron los naturales de aquella zona, pues no para resarcirse, sino simplemente para tener algún pequeño recuerdo de esa eventualidad, ¿no? Es una cosa curiosa porque yo no sé si hoy día se continúan conservando, pero en tiempo sí, efectivamente se conservaron tanto el reloj de bitácora como, el reloj del submarino, como algunas partes de la bitácora y algunos pequeños cronómetros y pequeñas piezas del U-966. Muchos de esos relojes llaman la atención que probablemente ahora mismo a estas horas estén adornando el salón de alguna de esas casas, ¿verdad? Pues sí, es muy posible que sí. Fíjate tú la gran historia de estas piezas que son ya casi uno de los pocos recuerdos que quedan para los
natural. Y bueno, claro, los que participaron en su momento en el rescate de estos náufragos, lógicamente pues ya no viven, porque eran personas en aquellos momentos relativamente mayores, y ya pues bueno, los imperativos de la edad han hecho que ya hayan fallecido o bueno, o sean personas muy mayores, pero sus descendientes todavía lo conservan, ¿no? Conservan todavía estas pequeñas piezas de recuerdo que nos traen una vez más a colación esa pretendida neutralidad del gobierno de Franco en aquella terrible y espantosa guerra mundial, ¿no? Supongo que esas aguas feroces, ¿no?, de esas costas gallegas no invitan a bucear por esa zona, pero si así pudiera ser, vamos, nos encontraríamos con muchas sorpresas en esas aguas, bajo esas aguas. Sé que tienes además ahora una gran carta de navegación desplegada. Explícanos un poco dónde nos podríamos encontrar unas cuantas sorpresas buceando por esas aguas. Bueno, pues empezando por el U966, del que estamos hablando, yo quería leerte un informe que viene en el libro, lo citamos del libro de José Antonio Tojo Ramallo, Lobos acosados, historia de los submarinos alemanes hundidos frente a las costas de Galicia durante la Segunda Guerra Mundial. Es un libro que tiene una gran cantidad de fotografías, es una pena que nuestros oyentes no lo puedan ver con nosotros, ¿no? Pero bueno, si compran este libro yo luego se lo recomiendo con gran entusiasmo, porque tiene una gran cantidad de documentación. Y entre esa documentación figura un informe que yo me gustaría leerlo, que dice así, ¿no? Dice, el ayudante de Marina de Ortigueira, en aquellos años, decía, del puerto de Cariño, salió el barco Tarrafa Marino, con el agente destacado en dicho puerto, don Antonio Martínez Laje, y el auxiliar de oficinas de esta ayudantía que se encontraba en dicho puerto en asuntos de servicio. Don José Pía Filgueira, y en las proximidades de Piedramea fue recogido por esta embarcación el cadáver de un oficial alemán. A una milla aproximadamente al noroeste de la estaca, se refiere a la estaca de Bares, avistamos una gran llamarada y 3 aviones que volaban muy bajos con rumbo al Cabo Ortegal, creyendo que fuese ese fuego del submarino por ser atacado por aquellos 3 aviones. Con mar gruesa del noreste, hicimos rumbo a dicho puerto al objeto de poder prestar los auxilios necesarios a los supervivientes, si pudiera haber alguno. A las 18:00 recalamos en el lugar anteriormente indicado y explorando convenientemente, tomando las precauciones procedentes, ya que era de noche cerrada y se veían multitud de objetos flotando y gran cantidad de gasolina, pude observar que el objeto que era pasto de las llamas no era el submarino, y sí un avión de nacionalidad inglesa. Es decir, que como ves aquí, de todo esto, claro, nos podemos encontrar con muchísimas sorpresas. Es decir, no solamente ocurrió que el avión hundió al submarino, sino que por algún tipo de extrañas circunstancias bélicas, el avión también fue tocado y cayó en el mar. De tal manera que, claro, los pescadores que en aquellos momentos iban a tratar de rescatar, a tratar de, con toda su buena intención, tratar de, pues no sé, rescatar algún cadáver o de auxiliar a algún náufrago, se encontraron con la sorpresa de que no era un submarino alemán, sino que era un avión inglés que estaba ardiendo a pocos escasos centenares de metros de la costa de su pueblo, ¿no? Es curioso porque el informe continúa diciendo, por los pescadores de Espasante, me informé, dice el ayudante de Marina, que el submarino tocó en el bajo llamado Liceiras, al oeste de la punta de Espasante, distancia 450 metros, y por el agente destacado en dicho puerto, que recorrió la costa en la mañana del día de hoy, en unión de un guardia civil de costas, me informó que los vecinos del lugar de Picón, en la parroquia de Loiva, le habían dicho que el submarino se hundió en las proximidades de Punta de la Maeda, muy cerca de esta, y que dicha gente no pudo hacerse a la mar en sus embarcaciones para recoger a los náufragos a causa de la rompiente reinante en su costa, y que algunos de estos vecinos se trasladaron al Barquero por ser el punto más próximo y dieron cuenta de este accidente a fin de que las embarcaciones de este puerto y de Bares salieran en auxilio de los náufragos. Es decir, fíjate lo que nos dicen estas notas oficiales, en su aparente sequedad administrativa, nos dicen varias cosas. En primer lugar, que estas personas que salieron a la mar salieron de noche, con el riesgo que suponía en aquella época que no tenían los sistemas de navegación, de detección, radar, etcétera, que tienen hoy los barcos, ¿no? Habitualmente, ¿no? Bueno, salieron de noche, se encontraron con una mar gruesa del noreste, que en aquellos lugares, la mar gruesa del noreste es una de las peores mares que puede haber, es una mar que levanta grandes olas y con la que se hunden muchos barcos. Ellos, a pesar del riesgo, intentaron llegar hasta ese lugar en donde encontraron
se encontraba ese aparato, esa especie de artefacto en llamas, ¿no? Pero después lo más curioso del asunto es que cuando avisaron al puerto más cercano, que era el puerto de este puerto que citaban, de las posibilidades de la Punta de la Maeda, los naturales de allí no pudieron salir en sus embarcaciones debido a las gruesas rompientes que asolaban la costa. Es decir, que, como veis, no estamos hablando de mala mar por un simple decir, sino que estamos hablando de unas circunstancias en las que a la guerra y a los combates y a la muerte que producen las batallas y los combates, los enfrentamientos de barcos y aviones, en este caso, se unía la tremenda cólera del mar, ¿no? Es decir, que todo esto, claro, impone, a mí me impone muchísimo. Y claro, se añaden esas circunstancias climatológicas, ¿no? Naturales. Son circunstancias que ya veis que estamos hablando de dos cosas. De un submarino que ha tocado un bombazo, que es el U-966, cuyos supervivientes fueron trasladados a las 10 de la noche, fijaros bien, en camiones del ejército español al cercano pueblo de Viveiro y posteriormente alojados en un hotel. Y 3 soldados que estaban heridos leves quedaron en Obarqueiro atendidos por los doctores de la localidad. Y había 5 cadáveres alemanes y 6 británicos. O sea, fijaros que aquí en este caso estamos hablando de cadáveres de las dos nacionalidades directamente enfrentadas en el conflicto, ¿no? Los 5 cadáveres submarinos y los 6 cadáveres británicos del avión que había atacado el submarino y que había sido hundido por alguna circunstancia del combate, ¿no? Los 11, los 5 alemanes y los 6 británicos fueron enterrados en el cementerio local en presencia del cónsul alemán en La Coruña y del agregado naval de la Kriegsmarine en Madrid, que se llamaba comandante Wolf, y uno de los oficiales del 966, del U-966, ¿no? Entonces, los patrones alemanes, los patrones de los pesqueros que rescataron a los náufragos alemanes, días más tarde, fueron galardonados con un diploma de agradecimiento del gobierno alemán, ¿no? Entonces, firmado por el agregado naval de la Embajada Alemana de España, tiene el honor de destacar los valiosos méritos que el patrón, don José Armada Galda, al mando del pesquero San Pedro, adquirió en los actos de salvamento de náufragos alemanes el día 10 de noviembre de 1943, con la expresión de su sincera gratitud, que tiene honra y transmitirle las gracias del mando supremo de la Marina de Guerra Alemana. Es decir, que, pero fíjate, Miquel, en la curiosa circunstancia, que es lo que yo quería destacar, de que aquí hay 5 cadáveres alemanes y 6 cadáveres de soldados y aviadores ingleses, ¿no? Impresionante. Además, me imagino la actividad frenética de los vecinos en el pueblo. Vamos, eso tuvo que suponer todo un acontecimiento. Pero era prácticamente un acontecimiento, podemos decir, diario durante esa contienda. Sí, por supuesto, porque, hombre, quizás no de una manera tan directa como en este caso, que el submarino prácticamente se metió en el comedor del pueblo, en los comedores de las casas del pueblo, y casi se les metió encima, sino en otros casos, pues yo tengo aquí, por ejemplo, mira, hay el U-628, que fue hundido el 3 del 7 de 1943, en una posición en donde existe una profundidad de unos 482 metros aproximadamente, ¿no? Ahí está el peso del U-628, hundido el 3 de julio de 1943, es decir, en fechas relativamente un poco antes del 1966 del que estamos hablando. Después tenemos enfrente prácticamente de La Coruña 2 submarinos, el U-514, que fue unido el 8 del 7 del 43, y el U-535, que fue unido el 5 del 7 del 43, es decir, 3 días antes. Un poco más lejos tenemos el U-669, que fue hundido el 7 del 11 del 43, es decir, en fechas muy próximas al U-966, ¿no? Además, casi el U-669, U-966 parece como una especie de acróstico mágico, ¿no? Los 2 submarinos hundidos casi en las mismas fechas. Lo que nos indica que, si bien los habitantes de la costa de Galicia, salvo en algunas ocasiones, no vivían directamente los azares de la guerra, sí los vivían indirectamente porque, claro, muchos de estos cadáveres eran arrojados a la playa y fueron enterrados en los cementerios. Llegaban a la costa, llegaban restos de provisiones, de víveres, de botes salvavidas desinflados, de chalecos salvavidas, incluso de cadáveres, ¿no? Como hemos dicho antes. Es decir, todos estos testimonios de la guerra llegaban a las costas de Galicia porque pasaban prácticamente a escasas millas de distancia de lugares como La Coruña, El Ferrol, Ortigueira, Viveiro, el Cabo Finisterre, en fin, muy cerquita de todas estas zonas que además son lugares, como tú sabes muy bien, de gran tradición marinera y de gran tradición de pescadores. Es decir, está lleno de
sabe si muchos de esos pescadores en su faena diaria pudieron toparse con uno de estos enfrentamientos e incluso, bueno, pasarlo mal, ¿no? No sabemos si tal vez haya algún testigo directo de esos enfrentamientos en alta mar. La verdad que un encuentro no muy afortunado, y el nerviosismo entre los pescadores sería evidente, ¿no? Yo creo que muchos testigos habrá de tal vez no contiendas tan directas, pero sí de mucho rifirrafe, ¿no? Podemos decir diario en esas costas que parece que estaban sembradas del enemigo por aquel entonces, de los aliados, el soldado alemán. Impresionante lo que nos estás contando, y muy recomendable el libro que nos dices. Sí, efectivamente, yo creo que es un libro que se puede localizar en cualquier librería, pues un poco especializada. No es especialmente especializada tampoco, porque es un libro que está editado en el año, no sé si lo tengo por aquí, no es un libro demasiado antiguo, ¿no? Es una cosa que es relativamente reciente, y se puede localizar muy bien en una librería. Yo voy a repetir el título por si acaso alguno de los oyentes quiere tomar nota. El autor es José Antonio Tojo Ramallo. El libro se llama Lobos acosados, historia de los submarinos alemanes hundidos frente a las costas de Galicia durante la Segunda Guerra Mundial, y es un libro que trata expresamente de esta parte de la Gran Guerra, ¿no? De las batallas de la Gran Guerra que enfrentó a todos los países, prácticamente a todos los países del mundo, ¿no? Es un libro que tiene muchísimas ilustraciones, está muy bien hecho, muy bien, con una buena bibliografía para que quiera ampliar algún tipo de conocimientos, y tiene prácticamente una serie de... quizás una de las cosas más interesantes son los documentos que vienen en el anexo, ¿no? Por ejemplo, hay un informe con fecha 20 de agosto de 1942 sobre la entrada de un barco alemán en el puerto de Corcubión y un posterior combate entre aviones de naciones beligerantes sobre el cielo de Malpica. Es una cosa que yo creo que muy poca gente sabe. Quizás los habitantes de Malpica, que son un pueblo precioso de la Costa de la Muerte, en Galicia, quizás los habitantes de Malpica, pues algunos de sus ascendientes, de sus abuelos, de sus padres, incluso en algunos casos, pues puedan tener noticia de este enfrentamiento el 20 de agosto de 1942, encima de nuestros pueblos. Es decir, no estamos hablando de un enfrentamiento en medio del Atlántico, en la famosa batalla del Atlántico, sino de la entrada de un barco alemán en el puerto de Corcubión. Y posteriormente, unos minutos después, un combate entre aviones de las naciones beligerantes, que me imagino que serían entre Inglaterra y Alemania, fundamentalmente sobre el cielo de Malpica, ¿no? Imaginémonos el espanto de los pobladores de aquella pacífica localidad, una localidad incluso hoy, no demasiado grande, dedicada fundamentalmente a las actividades de la pesca. Hoy es un pueblo muy turístico, tiene una playa muy bonita, tiene unos alrededores preciosos, pero en aquellos momentos, en 1942, me imagino que sería pues un pueblo muy pequeño, que fue despertado bruscamente de su sueño secular por una tremenda batalla aérea que se desarrolló encima de las casas, encima de sus casas. Me imagino que algunos de los castillos de las ametralladoras de los aviones, o algunos de los fragmentos de los empenajes o de los fuselajes de estos aviones empeñados en esta tremenda batalla aérea, pudieron caer incluso en las casas, ¿no? Y fueron conservados por algunos de los habitantes como recuerdos de esa especie de fenómeno extraño que se produjo en esa noche, ¿no? El 20 de agosto de 1942. Eso es uno de tantos detalles que contiene el libro. Otro, por ejemplo, fechado el 29 de agosto de 1943, relativo a la caída de un avión norteamericano al agua en la playa de Langosteira y posteriores atenciones a sus tripulantes en la villa de Fisterra. O sea, aquí tenemos otro caso en la villa de Fisterra, que por aquellos años también, 1943, que es un pueblo, era un pueblo relativamente pequeño y absolutamente alejado del mundo, ¿no? Pues allí se produjo una caída de un avión y atenciones a los tripulantes, un avión beligerante, un avión norteamericano, de tal manera que, como vemos, estamos asistiendo en primera línea, ¿no? Como si estuviéramos en la platea de un teatro, al desarrollo de una serie de operaciones que yo no sé si los habitantes de aquellos pueblos en esos años sabían o no sabían qué es lo que estaba ocurriendo. Yo imagino que sí, que habría algún tipo de información sobre la guerra mundial, pero no sé si podrían saber que todo eso que se les venía encima de sus propias casas
Era un episodio de este sangriento conflicto que enfrentó a tantos millones de personas y que costó tantos millones de muertos. Otro dato que me llama la atención es, aparte de esa situación estratégica de las costas gallegas, los alemanes se sentían atraídos precisamente por otra cosa. Un dato que no me pasa por alto, que creo que es muy significativo, que es el dato del wolframio. Sí. Creo que además en La Coruña, bastante abundante este mineral tan escaso, y creo que muy, muy, muy importante en el transcurso de la guerra y muy codiciado por los alemanes. Bueno, sabes que el wolframio era un mineral que se utilizaba para endurecer el acero de las corazas, los tanques, y cuando ya llegaba el caso también de los aviones, que era un mineral estratégico que efectivamente se obtenía en Galicia, en algunas minas de La Coruña, y era comprado por la embajada alemana, era trasladado a veces en barcos que recalaban en el Ferrol, o que recalaban en Viveiro o en algún otro puerto, en La Coruña o en algún otro puerto de la costa gallega, y se lo llevaban a Alemania. Lo que pasa es que, claro, hay que recordar que Alemania en aquellos momentos estaba sometida a un estricto bloqueo naval, de tal manera que los barcos, hombre, mientras ellos conquistaron, pudieron disfrutar de la posición que le daba la conquista de Francia. Por eso para ellos era tan importante Francia, porque la costa francesa era muy difícil de vigilar por los aliados, una costa muy extensa, y aparte de todo eso, era como una especie de receptora de todas estas mercaderías, de todas estas mercancías con las que el gobierno de Franco estaba prácticamente liquidando la cuenta de guerra que tenía con el Reich alemán, ¿no? Que le ayudó durante la guerra civil con innumerables medios técnicos, mecánicos y personales, ¿no? Franco estaba liquidando su cuenta a base de esto, a base de esta exportación de wolframio, que era utilizado, como digo, por los alemanes para endurecer el acero de las corazas de los tanques, fundamentalmente. No solamente eso, sino que además tenemos que darnos cuenta de una cosa. Si observamos esta carta, una carta náutica, esta o cualquier otra que coge el Atlántico Norte, vemos que el Atlántico Norte es tremendamente extenso. Lo que se trataba en la guerra submarina alemana era de estrangular el esfuerzo bélico aliado, hundiendo el mayor número de barcos posibles de la ayuda que venía de Estados Unidos. Es decir, los grandes cargamentos de Estados Unidos que venían mediante convoyes, desde la costa americana hasta los puertos ingleses, eran echados abajo por las manadas de lobos de Dönitz, del almirante Dönitz, ¿no? Es decir, las grandes manadas de lobos que eran los escuadrones de submarinos que se dedicaban a atacar como manadas de auténticos lobos, es decir, a los barcos de los convoyes, ¿no? Entonces consiguieron en determinados años, concretamente en el año 41 y 42 y 43, creo recordar, no sé si en 41 también, consiguieron echar abajo centenares de miles de toneladas de material, con lo cual el esfuerzo bélico británico, que dependía fundamentalmente de las aportaciones que recibía de Estados Unidos, se vio puesto en un compromiso bastante agudo. Es decir, que era muy importante la guerra submarina, era un arma fundamental para Alemania. Y quizás estuvo a punto de darle la victoria a Alemania en más grado del que muchos historiadores se atreven a reconocer, ¿no? Por eso era tan importante no solo el wolframio que obtenía de las minas de Galicia, sino sobre todo las bases de aprovisionamiento de los submarinos. Los submarinos que conseguían pasar ese tremendo hándicap de la bahía de Vizcaya, de la famosa autopista de la muerte, que conseguían salir al Atlántico desde los puertos de Brest, de Lorient, de Saint-Nazaire o de Burdeos, necesitaban repostar, porque en su navegación, esa navegación en zigzag que tenían que hacer para evitar a los aviones Sunderland, a los aviones dotados de radar, de sonar, que los machacaban con las minas y con las bombas, con las cargas de profundidad, eso consumía muchísimo combustible, y cuando salían si conseguían salir al fin de esa especie de encerrona, su combustible y sus provisiones estaban prácticamente agotadas. Entonces tenían que mantener unas bases de aprovisionamiento, ¿no? Y ellos fundamentalmente las tenían en el Ferrol, en la ría del Ferrol, que es una ría muy profunda, una ría que se introduce profundamente en la costa, una ría muy fácil de defender y en la que una vez que penetras en ella, pues es muy difícil que pueda ser detectado por aviación o por algún tráfico, porque estás protegido por las dos orillas que se
cierran casi como una especie de sombrilla sobre la propia ría, ¿no? El Ferrol, no La Coruña, que es un puerto mucho más abierto, un puerto mucho más susceptible de ser atacado por los aviones, pero sí, por ejemplo, en la ría de Vigo, que responde también a esas características, lo mismo que la ría de Ferrol. Pues bien, en la ría del Ferrol y en la ría de Vigo estaban situados o apostados buques tanques que repostaban de combustible y de provisiones a los submarinos alemanes, que podían ya, con ese aprovisionamiento renovado, volver de nuevo a la batalla del Atlántico, ¿no? Esto es quizás una de las cosas importantes que se destacan en estos libros de los que estamos hablando. Sin duda, en esa conversación tenía que salir el almirante Denich y lo has nombrado. Y la verdad es que, vamos, que hablar de submarino es hablar del almirante Denich, ¿no? Bueno, el almirante Denich fue el artífice de la flota submarina alemana, como muchos sabemos, vamos, o la mayor parte de la gente sabe, ¿no? Y no solamente fue el inspirador, él quería una flota submarina no dotada con submarinos grandes, sino con submarinos relativamente pequeños, de una eslora no demasiado grande, pero que fuesen muy manejables, que fuesen tripulados por gente muy experta. Pero claro, el problema de los submarinos era la gran mortandad de las tripulaciones. Es decir, que cuando las tripulaciones poco a poco se fueron muriendo, fueron siendo víctimas de los azares de la guerra, o fueron internadas o fueron destruidas por los aviones ingleses, pues ese material humano, ese componente humano que era absolutamente fundamental en el diseño de la guerra submarina del almirante Denich, fue fallando. Es decir, que el problema de Denich ya no era tanto el aspecto material, el aspecto, digamos, técnico de los barcos, de los astilleros, de la construcción, digamos, del ensamblaje de las piezas de los submarinos, o al tener unas bases como estas que hemos citado tantas veces en la costa francesa, de la que pudieron salir los enjambres o las manadas de lobos para atacar al tráfico marítimo angloamericano, sino era la tripulación, era el componente humano. Bueno, ese componente fue fallando, es decir, claro, desde en esa terrible guerra que se extendió desde 1940 prácticamente hasta 1945, hasta prácticamente el final de los últimos días de la guerra, tuvo como una especie de pico en el año 42-43, en donde los hundimientos fueron tremendos. Es decir, que el esfuerzo bélico angloamericano solamente se pudo sostener gracias a la inmensa capacidad de los Estados Unidos para producir y volver a reproducir de nuevo todos los aviones, barcos y mercancías, alimentos que los alemanes hundían, ¿no? Es decir, fue más la capacidad de los norteamericanos para reponer esas bajas que se producían, esas bajas tan importantes en materiales humanos que se producían, como los alemanes para echarlos abajo y hundirlos, ¿no? Es decir, prevalecieron los norteamericanos con su enorme capacidad industrial sobre los alemanes, que al fin y al cabo, claro, no tenían más que unos medios relativamente limitados, que poco a poco iban menguando, porque las tripulaciones expertas iban desapareciendo cada vez más, desgraciadamente para ellos, ¿no? En estas terribles batallas, imaginémonos una noche en pleno Atlántico, pues a 150 o 200 millas de la costa de La Coruña, en pleno océano Atlántico, con unas olas tremendas, como suele haber por esos lugares, con profundidades de 4.900, 4.500, 4.000, 5.000 metros. Debajo de la quilla del submarino había un auténtico abismo. Pues bueno, imaginémonos las manadas de 4, 5 o 6 U-12, ¿no?, que acechaban a los convoyes que venían hacia Inglaterra. Muchas veces, sobre todo cuando los ingleses fueron mejorando en sus medios técnicos, en su seguimiento con el sonar, sobre todo, que era absolutamente mortífero para los submarinos, las manadas de lobos eran destrozadas en conjunto. Es decir, yo tengo aquí a mi vista, en la carta náutica, 5 submarinos, el U-558, el U-332, el U-607, el U-955 y el U-454, junto a otro que está un poco más lejos, que es el U-504, que fueron hundidos prácticamente en la misma fecha. Probablemente estos 5 submarinos formaban parte de una manada, de una de estas manadas de lobos, ¿no?, del almirante Denich. Y están hundidos en profundidades de 5.000 metros, es decir, que ya nadie los puede ir a buscar a esas profundidades ya, porque a 5.000 metros prácticamente estarán ya, pero están ahí. Es decir, que ese es como un cementerio, un auténtico cementerio naval alemán, ¿no? Están las manadas de lobos ahí, muchas de ellas están hundidas de esa forma. Y a medida que, claro, que
ellos, de esta gente tan experta en el manejo de estos submarinos, pues la guerra no podía tener más que un final, que era el fracaso de la ofensiva alemana, ¿no? Nos vamos imaginando, nos vamos al interior de uno de estos submarinos. Me estaba transportando cuando decías en pleno Atlántico, a altas horas de la noche, en medio del océano, con estos U-boot, en el interior de estos U-boot. ¿Cómo era vivir en el interior de uno de estos artilugios? ¿Y cómo era la vida de la tripulación? ¿De cuántos hombres, en función del modelo de U-boot en el que estaban, pero cuántos hombres normalmente podían estar dentro de uno de estos monstruos marinos? Pues mira, eso claro, depende efectivamente mucho, ¿no? Del barco y tal. Bueno, pues aproximadamente unos 30 y tantos tripulantes podían estar. Lo que pasa es que, claro, las condiciones eran francamente malas, ¿no? Las condiciones de convivencia eran muy buenas porque eran normalmente tripulaciones muy aguerridas, que estaban muy acostumbradas a la guerra, a la batalla. Pero claro, el problema está en que la constante tensión, porque claro, no son como los submarinos que estamos acostumbrados a ver en las películas modernas, ¿no? Esos submarinos que son auténticos hoteles flotantes, en donde existen unos grandes dormitorios, en donde los marineros, los tripulantes pueden descansar tranquilamente, salvo los que estén de guardia. Pero bueno, yo que he sido marinero, la vida a bordo de un buque de guerra consiste fundamentalmente en la guardia, es decir, las 24 horas se dividen en 3 periodos de 8 horas, cada uno aproximadamente, y a ti te toca un periodo de 8 horas de guardia y 2 periodos de descanso, ¿no? Pero esto cuando el buque o el submarino, en este caso, no participa en un combate, porque si participa en un combate, lógicamente todo esto se trastoca, se cambia y todo el mundo tiene que luchar por su supervivencia. Imaginemos, eran espacios muy estrechos, quizás una de las películas que mejor lo describe, según una de las películas bélicas que mejor describe este ambiente un tanto pesadillesco a bordo de un submarino, es la famosa U-bote, que yo creo que es uno de los clásicos de las películas de submarinos, y allí pues se ve cómo el barco estaba sucio por dentro. Los hombres no estaban vestidos de uniforme, estaban vestidos pues, con las primeras camisas que tenían, las primeras chamarras que se podían poner. Los marinos alemanes eran muy poco protocolarios en el tema de la vestimenta, en el tema de la uniformidad. El comandante del barco era como una especie de gran padre para todos ellos. No era el oficial al mando, pero no era un personaje al que se tuviera que saludar continuamente, sino un personaje del cual fundamentalmente dependía la vida de todos sus tripulantes. Esto era así, ¿no? Es decir, de la habilidad del comandante. Muchas veces eran personas muy jóvenes, de 25, no mayores de 25 o 26 años, que eran auténticos veteranos de guerra, porque muchos de ellos habían participado en varias batallas, habían sido hundidos, habían sido recuperados de nuevo, volvían a formar parte de otra tripulación. Hubo casos en que se salvaron, por ejemplo, algunos de estos tripulantes del U-966 que se salvaron en Espasante, en la costa de Galicia, formaron parte después de otras tripulaciones que fueron hundidas, es decir, murieron en otros submarinos, ¿no? Una cosa muy parecida a lo que le pasaba a los aviadores, que podían salvarse en un momento dado de una caída de su avión, pero como tenían que continuar luchando, pues eran muertos en otra operación, en otra batalla, ¿no? Pues a los submarinos les pasaba lo mismo, la rotación era tremenda, y entonces en los momentos de navegación los tripulantes de guardia pues estaban bajo una tensión total. Los otros que no estaban de guardia procuraban descansar todo lo que pudieran, pero claro, cuando se acercaban a los puntos peligrosos, como por ejemplo el famoso Cabo Ortegal, o la Estaca de Bares, o el Cabo Finisterre, que eran puntos como dicen ahora, de concentración de accidentes, ¿no? En las carreteras. Bueno, pues algo parecido en esta fatídica autopista de la muerte de los submarinos alemanes. Cuando se acercaron ahí, yo creo que todos se ponían ya en tensión, porque detectaban inmediatamente que venía un avión y tenían que sumergirse, y entonces empezaba la diabólica persecución, que se refleja muy bien en esta película de la que hemos hablado, U-bote, el submarino hundiéndose o tomando profundidad a toda velocidad para evitar ser alcanzado por los cañones y las ametralladoras del avión que se venía encima, alcanzando una profundidad media, porque tampoco podían alcanzar una gran profundidad en aquellos momentos, ¿no? Alcanzando esa profundidad, estabilizando el barco para que no se fuera hacia el fondo, porque la tendencia de aquellos submarinos
submarinos era hundirse del todo, ¿no? Ir hacia el fondo. Y el fondo podían ser 4.000, 5.000 metros, ¿no? Entonces, mucho antes de llegar al fondo hubieran reventado, hubieran implotado por la presión de las aguas, ¿no? Pero tratando de mantener, imaginémonos tratando de mantener en esa tensión el barco estabilizado, tratando de avanzar sin hacer ruido para evitar ser detectados por el sonar del avión que tenían encima. El avión inmediatamente llamaba a las fragatas y los destructores que estaban justo pendientes de ellos para poderlos atacar y poderlos machacar. Y en esta tremenda tensión, pues toda la tripulación estaba participada, claro. Había momentos en que cuando venían las terribles cargas de profundidad, el barco reventaba como si fuera una auténtica bomba, ¿no? Pero antes de que llegase a ese extremo, imaginemos la terrible tensión de esos tremendos estallidos de la carga de profundidad que estaba en las profundidades del barco, y el barco transmite, porque está hecho de hierro, de acero, de materiales muy duros, transmite como una auténtica palanca los impactos de las bombas, de tal manera que muchos podían ser lesionados por estar apoyados en un mamparo, ese mamparo transmitirles la onda expansiva de la carga de profundidad y lesionarlos gravemente, romperles la espalda o partirles un hueso. Es decir, que la tensión era tremenda. De repente fallaron a bordo porque se producía un cortocircuito, tenían que aislar, por ejemplo, la sala de los motores porque se estaban quemando los motores por el esfuerzo, tenían que cerrar los compartimentos para que el barco no se hundiera, y al final, si conseguían salir con vida de todo este berenjenal terrorífico, yo me imagino que la tensión acababa con ellos en pocos meses de servicio. Terribles cargas de profundidad que, como muy bien dices, lo refleja en la película. Me refiero me imagino que te refieres a Das Boot, en la película alemana de Wolfgang Petersen. Sí, de Wolfgang Petersen del año 1981, que es una grandísima película y que realmente refleja esa acción, esa tensión y sobre todo esa angustia de los soldados dentro de esa lata, podemos decir, casi de sardinas, ¿no? Coloquialmente, porque la verdad es que las condiciones eran infrahumanas. Y si alguien alguna vez quiere conocer cómo era un mando alemán desaliñado, con barba y con los primeros ropajes que se ponían, nada elegantes, sin duda tenía que ver uno de estos mandos de submarinos, ¿no? Que era increíble porque además tantos días, muchas veces además atosigados por el enemigo, esos días bajo el agua a mucha profundidad, hacía incluso que su propia piel se volviera azulada, ¿no? Es increíble las condiciones infrahumanas de estar tanto tiempo dentro de un submarino. Sí, efectivamente, es decir, que eso es así. Es curioso porque la mayor parte de los tripulantes de los submarinos alemanes, de los U-bote, eran voluntarios, lo cual indica pues que, claro, eran gente muy bien formada, tanto los marineros como los mandos intermedios, como los oficiales y como el comandante, eran gente, por lo general, muy bien formada, con muchísima experiencia de batalla. Y el único problema es que, claro, cada vez que se hundía un submarino de estos, yo lo veo, lo reflexiono cada vez que miro esta carta náutica, ¿no? Cada uno de estos puntitos situados a 3.000, 4.000, 5.000 metros de profundidad, porque ya están bastante alejados de la costa, representa la tumba de un montón de personas muy valiosas, no solamente desde el punto de vista humano, por supuesto, sino desde el punto de vista militar, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista tecnológico. Es decir, la experiencia que estas tripulaciones tenían y que se fue perdiendo como el agua que se escapa de un cedazo, ¿no? Poco a poco, de forma inevitable, porque era inevitable que así ocurriera. Eso yo creo que fue lo que terminó por cerrar, por imposible, por decirlo de alguna manera, la famosa batalla del almirante Benich. Pues sumergidos en este aparato, nos hemos metido en aguas del Atlántico en compañía de un gallego de pro, el maestro José Luis Cardero. José Luis, impresionante lo que nos has contado y impresionante esa atmósfera claustrofóbica, podemos decir, en el interior de uno de estos U-boats y en tu compañía. Yo casi prefiero ya decirte como en compañía de un auténtico capitán Nemo. Te imagino allí con tus artilugios, con tu carta de navegación y en aguas de esta increíble y apasionante tarde que hemos tenido de charla y coloquio sobre este tema tan apasionante.
en uno de estos, podemos decir, submarinos de ensueño, tipo, me quiero quedar, tipo Capitán Nemo, y menos agónico, sin duda, que uno de estos tan reales, ¿no? Me quiero despedir con esa imagen de Lugoat, esa imagen casi romántica, surcando aguas del Atlántico en apacible e irreal, podemos decir, calma, ¿no? Muchas gracias, José Luis, impresionante el documento que nos has traído hoy. Pues muchas gracias a vosotros. Yo que he sido marinero, no digo marino, sino marinero, bueno, además de marino también, si se puede decir así, ¿no? Muchas veces cuando estaba en el Atlántico Norte, en donde hay esas aguas tan impresionantes, es un auténtico mundo fascinante, fascinante por su belleza, fascinante por su grandísimo poder, fascinante por lo que infunde en cada uno de las personas que navegan por esas aguas, ¿no? Que navegan, pues, como en este caso, por motivos de guerra, o que están navegando todos los días, pues, por motivos de paz, ¿no? Por su trabajo. Yo me acordaba, cada vez que pasaba por estas aguas tan tumultuosas y tan profundas, me acordaba de todas estas personas, de todos estos marinos de los dos bandos, no solamente alemanes, sino también británicos, porque muchos de los aviones que atacaban a los submarinos también fueron derribados por ellos y sus tripulantes también fueron a acompañarles a esas profundidades. Pensaba en todos ellos, ¿no? Y pensaba en todos ellos, y yo creo que en homenaje a todos ellos debemos de cerrar este recuerdo a los submarinos alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Pues dicho queda, homenaje este programa a todos esos marinos que surcaron esas aguas de tempestad. Por ellos va el programa y también, por supuesto, dedicado a todos los gallegos que sufrieron en sus carnes aquellos días de guerra. José Luis, un placer y me quedo con esa imagen metidos en un submarino porque de verdad tiene algo el submarino que no tiene otros aparatos, ¿no? Tiene algo de enigmático, de misterioso, eso que en plena noche se pueda meterse en aguas a gran profundidad, hace que tenga algo, podemos decir, mistérico, ¿verdad, José Luis? Sí, por supuesto. Yo creo que si hay algo que represente a lo luminoso, a lo absolutamente ajeno a la humanidad, por una parte, y que tanto representa para nosotros, porque en realidad también lo llevamos dentro, es el océano. Nosotros llevamos dentro de nuestro cuerpo un auténtico, pequeñito, pero bueno, un auténtico océano de agua salada que es nuestra sangre, ¿no? Nosotros venimos del mar, probablemente, y el mar, pues, es para nosotros algo que satisface muchas de nuestras necesidades anímicas, espirituales e incluso físicas, ¿no? Por eso yo creo que esa introducción del submarino en el seno de la gran madre que es el mar es tan importante para mucha gente. Así es. Un fuerte abrazo, José Luis. Volvemos después de las vacaciones, vamos de vacaciones, ¿verdad, José Luis? ¿Dónde podemos, si podemos decirlo, por dónde podremos verte estas vacaciones o dónde te gustaría acercarte este verano? Bueno, yo voy a ir, fundamentalmente voy a estar en Francia, voy a dar un pequeño paseo por la costa de Normandía, la costa del desembarco del día D, para recordar un poco aquellos momentos tan dramáticos. Y después voy a ir por un lugar auténticamente hermoso que es Bretaña, la Bretaña francesa, y probablemente pues aterrice por alguna de aquellas ciudades de las que hemos hablado, por Brest, por Lorient, por Saint-Nazaire, por Burdeos, que son ciudades que yo he visitado en bastantes ocasiones y que guardan un recuerdo especial. Todavía tienen esas bases de submarinos, esas grandes troneras en donde se metían los U-botes, todavía están allí, ¿no? Están allí, la gente no sabe qué hacer con ellas, ¿no? Pero allí están, como un testimonio de esa guerra. Y probablemente estaré algunos días frente al mar, porque yo creo que los gallegos necesitamos respirar el aire del océano, que es como nuestra propia vida, ¿no? Así es, reconfortante, sin duda. Pues yo todavía no lo tengo claro, aunque probablemente finalmente acabaré yendo al sur de Italia y bueno, tengo bastantes ganas de ir un poco por lo que es Pompeya y esa zona del sur, ¿no? Y también, claro que sí, por la playa. Hay que ver el mar, nos tenemos que asomar al mar. Mar, sí, es verdad, es un viaje bonito. Sí, muchísimas gracias, José Luis, y un fuerte abrazo. Pues un fuerte abrazo para ti, Miquel, y un fuerte abrazo también para todos nuestros oyentes. Por supuesto. Nos emplazamos hasta después de las vacaciones. Hasta entonces, un abrazo. Miquel
José Luis Cardero. La historia desde otro punto de vista.